por la sabiduría del mundo y el orgullo humano. Ese es, si podremos decirlo así, la serie o el lema de este estudio de primera carta a los Corintios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a pedir al Señor que sea guiándonos en esta mañana. Soberano Dios, en esta día, Señor, te damos gracias por tu amor y tu cuidado pastoral. Padre, gracias porque nuevas son cada mañana, grande es tu amor, tus múltiples misericordias para con nosotros. Señor, queremos amarte, adorarte, reverenciarte en nuestras vidas. Dios, llénanos de ti, de tu Santo Espíritu, y seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Señor, aconseja a nuestro corazón y que nosotros estemos dispuestos para recibir tu palabra. Gracias, Padre, por este día que nos regalas. En el nombre de Jesús. Como ustedes recordarán, en nuestro estudio anterior, estamos nosotros viendo sobre lo que es el agradecimiento que el apóstol Pablo hace a Dios en cuanto a la vida de los hermanos de Corinto. Recordarán que el apóstol Pablo había agradecido a Dios, en primer lugar, porque se dio cuenta de que Dios había enriquecido espiritualmente a los hermanos de Corinto, espiritualmente, ¿verdad? Y en segundo lugar, vimos que Pablo agradece por haber confirmado el evangelio en ellos. Y en tercer lugar, vimos nosotros que Pablo agradece a Dios por haberles concedido abundantes espirituales. Eso fue nuestro estudio del domingo pasado. Hoy vamos a ver esta parte final, donde vemos cómo el apóstol Pablo agradece a Dios por la continuación de la obra de salvación en sus vidas. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura al verso 8. A ver, por favor, Magali, puedes dar lectura a Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 8, por favor. El cual también os considerar para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Gracias. No. Sí. Bien, notemos lo que dice en ese verso 8, el cual os confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. Como podemos notar, aquí Pablo da gracias a Dios por la obra de la salvación que Dios va a continuar haciendo en la vida de los corintios. Ahora, podemos comparar esto con Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día que el Señor, por supuesto, venga. ¿Está bien? Estamos en la página 12. Pablo usa el mismo verbo confirmar, ¿ya? Pero lo hace en otro sentido. ¿Ya? Allí, aquí el verbo significa no tanto comprobar la veracidad de, sino establecer. En otras palabras, que la persona se permanezca firme. Y es eso lo que traduce la nueva versión internacional. Es los mantendrá firmes. Y como ya hemos notado, Pablo sabe que los creyentes en Corinto todavía son bastante inmaduros, son carnales. Por eso, como lo va a decir más adelante en 1 Corintios 3, ¿no es cierto? Vosotros sois carnales, porque andan entre ustedes peleándose, teniendo celos, teniendo envidia. Eso es una forma de ver que ustedes todavía son carnales. Sin embargo, a pesar que son inmaduros y carnales, Pablo está seguro que Dios va a continuar obrando en ellos hasta que estén más firmes en el Evangelio. Ahora, esta confianza que es la que Pablo tiene en cuanto a que Dios va a hacer esto en la obra de los hermanos de Corinto, hace que Pablo se alegre en el Señor y dé gracias a Dios por su obra en la vida de los corintios. Recuerdo, tomo esto como un ejemplo. Una de las personas que traté de ayudar un día
en su vida espiritual me dijo, yo te voy a demostrar que sí puedo cambiar. Entonces yo le dije, mira, permíteme hablarte. Tú no necesitas a mí demostrarme. En primer lugar, la obra es de Dios en tu vida. Y te digo con todo respeto, yo en ti no confío, pero confío en Dios que puede transformar. Si en mí mismo yo no confío, ¿por qué tengo que confiar en ti? En Dios confío que Él puede transformar tu vida. Yo sé que es fuerte, pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Pablo no tenía confianza en los hermanos de Corinto. Su confianza estaba puesta en el Señor. Él sabía que Dios había comenzado una buena obra en ellos. Sabía que el único que podía confirmar y continuar esta obra en la vida de ellos era Dios. Y por eso él agradece a Dios. Ahora, eso es muy interesante porque recuerda que Pablo había recibido el informe de la familia Cloé. Y lo que él recibe como informe verbal, oral, no fue nada agradable, hermanos. Y esto es aplicable a diferentes áreas de nuestra vida. Porque muchas veces podemos nosotros como familia, de repente, toparnos un día con la mala conducta de uno de nuestros hijos. De repente van a ser contrarios a todos los consejos que le hemos dado y que han recibido estando en la iglesia por años. La pregunta es cómo actuamos como padres. Yo creo que una forma de cuidar nuestros corazones son dos cosas. Agradecer a Dios y poner toda nuestra confianza. Que es Dios el único que puede transformar el corazón de nuestros hijos. Ese. Y no tanto pongamos nuestra confianza en nuestros hijos, sino en el Señor. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para que seamos guardados, hermanos, de toda raíz de amargura, de enojo en nosotros. Creo que esto es clave, hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que entonces yo no debo confiar en mi hermano, mi esposa, en mis hijos. No me refiero a eso. Me refiero al cambio de vida que una persona puede producir en otra. Eso no es posible. Puede influenciar en algo, pero el cambio radical es obra de Dios. O sea, Dios hace la obra en la persona. Por eso es que en un ambiente familiar, cuando el esposo lo quiere cambiar a la esposa, o cuando la esposa quiere cambiar al esposo, hay roces. ¿Te puedes imaginar a Pablo que había fundado esta iglesia en Corinto? Al observar todos estos problemas, llegar a Pablo como un hombre, bueno, yo soy aquí el que he fundado, así que, ¿qué están haciendo con la iglesia? Y yo soy aquí el que gobierno, así que por favor, se ponen bien ustedes ya. La iglesia es mía, yo la he fundado. No, hermanos, así no es. Pablo llega humildemente, con sencillez de corazón, y agradece a Dios, a pesar que él fue usado por Dios para fundar la iglesia. Y él le agradece. Porque su confianza estaba puesta en el Señor, en él. Sabía que Dios iba a hacer su obra. Hay una nota importante que he colocado ahí en la separata. Dice, en este agradecimiento a Dios. ¿Puedes continuar, por favor, Leticia? En este agradecimiento a Dios, Pablo está poniendo la base para lo que él va a decir después. Uno de los problemas fundamentales en la iglesia de Corinto era el orgullo humano. Ver 1 Corintios 4:8. Las mismas riquezas espirituales que Dios les había concedido les había llevado al orgullo. Permíteme dar lectura. Vamos a 1 Corintios.
el capítulo 4, el verso 8. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Lo que Pablo está notando aquí era que estas mismas riquezas espirituales que Dios había concedido les había llevado al orgullo. Hermanos míos, aquí siéntate acá, hay el lugar. Repito, estas mismas riquezas espirituales que habían recibido de parte de Dios les llevó al orgullo. Hermano, pregunto, ¿esto es algo similar al dinero? ¿El dinero es malo? El dinero no es malo. El amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo. Las riquezas no son malas. Es el amor a las riquezas lo que nos convierte en monstruos. Es el problema. Los dones espirituales que el Señor capacitó a la iglesia de Corinto, enriqueció espiritualmente a los hermanos en Corinto. ¿Es malo eso? No. Lamentablemente, el mal uso, la manera como ellos desarrollaron los dones espirituales, les llevó a sentirse orgullosos. Les llevó a tener actitudes de menosprecio a los demás. Y ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, esto lo podemos ver nosotros en el mundo en que vivimos. ¿Cuántos no no se habrán hundido en este problema? Cuando empezaron bien, ¿cierto? Empezaron bien, por ejemplo, poniendo un negocio. En la medida que crecen, como ya tienen más dinero, se van enorgulleciendo. Y cuando una persona se enorgullece, desprecia a los demás, lo va despreciando. Aunque él no se dé cuenta, pero sus acciones, sus palabras, desprecia. Y comienzan a comparar sueldos, ¿no es cierto? Es lo clásico aquí. ¿Cuánto ganas? Ah, no, yo gano tanto. Ese es el orgullo. Ese es el orgullo. Y poco a poco, sin que esa persona se dé cuenta, lo va despreciando inclusive a su mismo ser querido, a la que le prometió o al que le prometió serle fiel. Lo empieza a despreciar, hermanos. Hasta toma otras decisiones, que son incorrectas, por supuesto. Ese es el problema. Por eso, si uno no tiene cuidado con las cosas que tú te has enriquecido, en cuanto al buen uso, al manejo, en cuanto a luchar con eso que se llama orgullo, tarde que temprano vas a hundir ese problema. Los cantantes famosos, inclusive cristianos, se están hundiendo. Para mí es tristeza que hermanos, que por respeto no digo sus nombres, pero que le he visto en video, le he visto en YouTube, me tomaba el tiempo para hablar, para poder verificar si es cierto lo que ellos dijeron. Para mí es tristeza que hermanos como ellos, que por años han conducido la alabanza del pueblo de Dios, ahora estén terminando como herejes. ¿Qué es eso? Orgullo. Es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. Dios te enriquece, te da dones, te da talentos, pero no lo usas bien. Te crees más que otros. Menosprecias a otros. Entonces, empezamos a tener serio. Ese fue el problema de los hermanos de Corinto.
Las mismas riquezas que Dios les dio en términos espirituales, les llevó a ellos al orgullo. ¿Te das cuenta? Es como Dios que nos regala la vida. La pregunta es cómo manejamos la vida. El problema no es de Dios que nos da la vida. ¿Acaso no eres feliz con la vida que te da? Sí. Yo soy feliz con la vida que me da, pero si no la manejo bien la vida que me ha dado Dios, voy a tener serios problemas. Ya, esa es la idea. Entonces Pablo aquí apunta a eso. Ahora, lo que Pablo hace ver en estos versículos es que todo lo que los corintios tenían era producto no de su esfuerzo personal, sino de la gracia de Dios en ellos, tal como dijo en el verso 4. Y como puedes notar, la palabra gracia aquí significa un don que no merezco, un don inmerecido, un regalo que no merezco. Así que los corintios no tenían razón alguna, hermanos, por sentirse orgullosos. Es más, en los versículos que ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, los versos del 4 al 9, como pueden notar, la gran mayoría de los verbos son pasivos. Mira, abre tu Biblia, por favor, allí, o si no, mira la separada. Es decir, los corintios no habían hecho nada. Todo había sido hecho a favor de ellos. Por ejemplo, dice aquí en el verso 4, la gracia os fue dada. Esa palabra os fue dada está en forma pasiva, el verbo. Fuisteis enriquecido. Esa palabra, fuisteis, está en forma pasiva. Ahora, los verbos tienen modos, ¿no? Modo activo, modo pasivo. En este caso, pasivo es cuando alguien por ti realiza la acción. Como por ejemplo, le digo a Luis, Luis, toma este control. Entonces, él extiende su mano, pero quien le da el control soy yo. Yo soy el sujeto, produjo, yo soy el que llevo la acción. Él solamente extiende su mano, él la recibe, pero yo hago el trabajo de darle. Esa es la idea. Fue Dios quien hizo el trabajo en la vida de los corintios. Él le dio la gracia. Él fue quien lo enriqueció. Y también en el verso 6, ha sido confirmado. Y en el verso 8, os confirmará. En el verso 9, fuisteis llamados. Todos estos verbos están en modo pasivo, en forma pasiva. Por lo tanto, indica que ellos no hicieron la acción. Recibieron la acción ¿de quién? De parte de Dios. Por lo tanto, no tienen nada de qué enorgullecerse. Sin embargo, se enorgullecieron. En hablar así, Pablo está queriendo hacer ver a los corintios en una forma muy ingeniosa, muy sutil, por supuesto, delicada y sabia, que ellos en realidad no tienen ninguna razón por sentirse orgullosos. No tienen ninguna razón por sentirse orgullosos. Por eso más adelante les va a decir Pablo en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? En otras palabras, dígame qué cosas no han recibido de parte de Dios. Todo han recibido de parte de Dios. Entonces, ¿por qué se enorgullecen de Pablo? ¿Ok, hermanos? Bien, si hubiese una pregunta antes que pase ahora al punto 2. Punto 2 es un punto muy extenso. Vamos a estar aquí varias semanas estudiando porque son prácticamente casi 6 capítulos que vamos a estudiar en este punto 2. Y lo vamos a dividir en secciones. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a estudiar lo que es Pablo responde a los informes recibidos. Ahora, notemos, hermano, lo siguiente. ¿Ya? Recuerden que Pablo recibe, por un lado, una carta. Siempre tenga presente esto, ¿ya? Recibe una carta informativa de parte de los ancianos, los líderes de la iglesia de Corinto. Pero en esa carta solamente hay preguntas desde el capítulo 7 al capítulo 16 de Corintios. Hasta ahí nomás. ¿Ya? O sea, los primeros 6 capítulos, Pablo está respondiendo no a preguntas que le hicieron los ancianos o líderes de la iglesia, sino al informe verbal que dieron los Cloé.
¿Ok, hermanos? Qué interesante. Porque notamos aquí la seriedad del asunto y la gravedad del asunto, porque Pablo dedica 6 grandes capítulos para hablarnos de estos problemas. Ahora, Pablo es consciente que para tratar los demás problemas, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 16, o básicamente capítulo 15, donde se hace preguntas sobre la resurrección, Pablo coloca la plataforma, la base para poder tratar estos problemas. Qué consejero es Pablo, qué tremendo consejero. Se da cuenta, ¿no?, de las cosas. Es como un albañil, ¿no es cierto? Va a construir una casa. No puede construir una casa, pues, si no ha colocado el cimiento, ¿verdad? Es imposible. Tiene que colocar la base bien para poder parar bien las columnas y poder construir, edificar. ¿Cierto? Igual hace Pablo. Para poder edificar a los hermanos de Corinto. Al darse cuenta, como un constructor ve, dice, esta está deteriorada, esta pared acá, el techo aquí ya se cayó, esta columna ya se quebró, aquí hay que hacer estas reformas, hay que hacer estas cosas. Entonces Pablo, como un perito arquitecto, pero que Dios lo había capacitado, se da cuenta, dice, no puedo tratar de arreglar el techo si primero no trato con estos problemas que hay en la base, en las columnas. Primero tengo que empezar por donde debo comenzar. Entonces Pablo lo que va a hacer en estos 6 primeros capítulos es colocar la base para luego edificar la vida de los hermanos. ¿Qué, hermanos? Esa es la idea. Hermanos, esa es la idea. Entonces, en 1 Corintios, el capítulo 1, verso 11, leemos que Pablo había recibido un informe de la iglesia en Corinto por la parte de los Cloe, ¿correcto? Ahora, nosotros vamos a desarrollar esto de Pablo responde a los informes en varias partes. En primer lugar, vamos a ver el problema de las divisiones en Corinto. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver en 4 capítulos, prácticamente. Recuerden, como dije, esto tiene que ver con el informe verbal u oral que recibió Pablo de parte de los de Cloé. Comentaristas no están de acuerdo en cómo entender esta frase. Por ejemplo, el comentarista Rienecker lo toma en el sentido de esclavos que pertenecen a la casa de Cloé. Porque recordarán ustedes que a pesar que habían creyentes, muchos de estos creyentes todavía tenían sus esclavos en casa. ¿Ya? Un caso de eso, por ejemplo, el caso de Filemón, ¿no es cierto? Que había sido un esclavo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Sin embargo, Gordon Fee, un estudioso de la palabra de Dios, prefiere entenderlo como miembro de la familia de Cloé o de su negocio, y no tanto un esclavo. Y opina que estas personas quizá ni eran miembros de la iglesia de Corinto. Ahí hay problema. Es mejor que sea miembro y no que no sea miembro y se entere de tantos problemas que hay en la iglesia. ¿Cierto? Es como un hogar, ¿no? ¿Quién quiere saber los problemas del vecino? ¿No? Entonces, pero es bastante, ¿cómo le digo? Vergonzante que la comunidad se llegue a enterar de los problemas de que hay dentro de la iglesia. No es buen testimonio eso. Sin embargo, esto podría ser una posibilidad de que en realidad los de Cloé o bien eran esclavos, como dice Rienecker, o bien eran personas que eran miembros de la familia de Cloé o en el negocio que ellos tenían, o en todo caso simplemente no eran miembros de la iglesia. Ahora, lo que sí sabemos exactamente por la misma palabra de Dios es que los mensajeros oficiales de la iglesia de Corinto fueron Estéfanes, Fortunato y Acaico. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 16, verso 17. Abran sus Biblias. En 1 Corintios, el capítulo 16. Perdón. Sí, 16, 17. Si puede dar lectura, hermano Zenaido, por favor. 1 Corintios 16, 17. Me
me regocijo, el cual en la venida de este final, Estefanoto Ya, de Estefanes, de Fortuna. pues ellos están supliendo a vuestra Ausencia. Ya, gracias, hermano. Ya, hermano, necesitas lentes. Me regocijo, dice, con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Aicaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos eran los mensajeros oficiales de la iglesia en Corinto. Sin embargo, como dijimos, los de Cloé, ellos trajeron un informe oral o verbal. Y este informe preocupó mucho a Pablo. Bastante preocupó a Pablo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes están leyendo los devocionales que yo envío cada día. Creo que Leticia es una de ellas, ¿no? Pero recordarán que en estos días, no sé si fue el sábado o el viernes, habló acerca de que el hombre perverso habla mal, ¿cierto? Habla siempre mal. Y hay que cuidarnos de aquellos que producen contienda. Pero de esos hombres que producen contienda, el chismoso es el más difícil. Es el que más debe preocupar. Ahora, pero hay que saber diferenciar. Chismosería es una cosa. Informar lo que es veraz, cierto, sin intención de dañar, sino de ayudar. Eso no es chismosería. Los de Cloé no fueron chismosos al informar a Pablo esto. No conocemos las intenciones. La Biblia no lo dice. Pero hicieron bien en informar a Pablo. Si fueron o no fueron creyentes, no lo sabemos. Dios puede usar a la vida de estas personas para abrir sus bocas y decirle a Pablo lo que estaba pasando. O sea que no se sabe si estos eran de la iglesia. No se sabe. De Corinto. No se sabe. Comentaristas tienen diferentes opiniones. Ahora, lo que estamos mirando aquí es lo siguiente, hermano. En ningún momento podemos catalogar esto como una chismosería. ¿Y a dónde queremos llegar? Si alguien a ti te dice, mira, te voy a decir algo, pero no le cuentes a nadie, eso no es correcto. Porque ¿qué tal si te cuenta algo que tú sabes que tienes que contar? Decirlo. Y lo pongo en el ambiente de la iglesia. Por lo general, los pastores casi siempre somos los últimos en enterarnos de los problemas que hay dentro de la iglesia. ¿Sabías tú eso? Casi siempre. Yo he estado en diferentes congregaciones. Congregación de 50 miembros, congregación de 750 miembros y congregación de 300 miembros. Y ahora que estamos aquí, una congregación de un promedio de 50, a veces cuando hemos llegado, ¿no es cierto? Hermanos, si alguien te contara algo y te dice, mira, no lo cuentes a nadie, pero tú sabes que si esa persona persevera en eso, se va a destruir, se va a hacer daño. Tienes que buscar cómo ayudas a esa persona. A la persona que está diciendo. Claro, hermano, porque no, que te vienen a contar. Claro, por supuesto, decirle realmente, mira, si quieres que no cuente a nadie, mejor no me lo cuentes. Porque si tú me cuentas algo y yo sé que debo decirlo, voy a decir. Por ejemplo, supongamos que Zenario me diga, pastor, mira, el hermano tal está haciendo tal cosa indebida. Yo voy a ir y le voy a decir, Zenario dice que tú estás haciendo esto. En todo caso, tú primero tendrías que haber ido a esa persona y no decírmelo a mí. Pero como no tiene el valor de decirlo, entonces yo voy a tener que tomar el nombre de Zenario. Y eso no es chismosería. Porque yo lo hago buscando el bien. O sea, cada vez cuando es chismosería, cuando algo que puede ser verdad o mentira, pero la base lo cuentas con la intención de hacer quedar mal a la otra persona. Eso es chismosería. Pero si tú buscas el bien, eso ya no es chismosería. Pero para la otra persona va a ser un chismoso. Pero está incorrecto. Ajá, no sé, pero Está para incorrecto.
Mal como si fuéramos Ya, es humanos. que tiene un mal concepto de lo que es el chisme. Es incorrecto eso. Es incorrecto. Es que mucha gente se deja llevar por lo que escucha y no por lo que realmente dice la Biblia o el significado de la palabra. Ya. Esa es la cosa. Y él dice que antes de contar tienes que verificar que sea cierto, ¿no? Ya, exactamente, sí. Pero aún puede ser cierto. Y aún siendo cierto, tienes que tener cuidado cómo manejas. Porque el hecho de que sea cierto no quiere decir que realmente pues vas a hablar de esa persona. Mejor es directamente hablar con la persona. Lo que ellos hicieron fue algo que realmente benefició a la iglesia. Es muy posible, yo me inclino a pensar, que Dios abrió la boca de los de Cloé para que le den un informe completo. Los líderes de la iglesia de Corinto no dieron un informe completo. Entonces, ¿quién eran los de Cloé? ¿Qué era Cloé? Los que llegaban, pero como llegaban, Parece ser que eran personas conocidas Pero Cloé en la era el iglesia. pueblo. ¿cómo? No. Familia, es una familia. Oh, pero conocían de lo que habían Eso, hecho. exactamente. Y Pablo pudo mirar, certificar que era real Ya. lo que estaba sucediendo Ujú. con lo que ellos le habían dicho. Exactamente. Ya. Y los hermanos de Corinto no le dieron toda la verdad. Qué triste, ¿no? Inmadurez y carnalidad. ¿Mm? Difícil de entender Sí. porque la iglesia de Corinto estaba llena de los dones de Dios, Pero sí, como para decir, ellos tendrían la sabiduría para poder Ujú. hacerlo y contarlo. Sin embargo, se callaron y Yo pues era la iglesia que él fundó ahí. Ujú. Sí. Ahora, entonces, ¿qué vemos aquí? Que el asunto que más le preocupó a Pablo fue el informe verbal que le dieron los de Cloé. Y en este informe verbal que le dieron los de Cloé estaba las divisiones en la iglesia. Por ende, este fue el primer asunto que Pablo menciona al escribir esta carta. Pablo trata este tema de las divisiones en una larga sección, casi 4 capítulos. Y por ser una sección tan larga e importante, lo vamos a dividir nosotros en varias partes. En primer lugar, notemos allí la preocupación, ¿ya?, de Pablo. La preocupación de Pablo. Ahí está. 1 Corintios 1, 10 al 12. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios 1, 10 al 12. Y vamos ahí a terminar con esta parte, hermanos, ¿ya? La preocupación de Pablo. Si alguien puede dar lectura, por favor, 1 Corintios, el capítulo 1, versos 10 al 12. Os ruego que, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, hasta el 12. Porque he sido informado acerca de nosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre nosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy apóstol Apolos, y yo de Cefas. Cefas, y yo de Cristo. Ya, hasta ahí nomás. Gracias, hermano. La verdad, hermanos, es que aunque Pablo estaba muy agradecido a Dios por todo lo que él había hecho a favor de los hermanos de Corinto, él estaba a la vez sumamente preocupado por ciertas cosas que se estaban dando en la iglesia de Corinto, dentro de ella. En el versículo 10, Pablo comienza a tratar esos problemas. Y la primera cosa que el apóstol Pablo hace realmente es mirar bien
este asunto de las divisiones en la iglesia. Él trata este tema de 1 Corintios en esta primera sección, prácticamente, como dije, en 4 capítulos. Veamos 2 detalles, cómo el apóstol Pablo trata. En primer lugar, veamos las raíces de las divisiones, porque cada vez, hermanos, que nosotros vamos a tratar de resolver un problema, tenemos que ver qué es lo que origina el problema, la raíz de este problema. Siempre tenemos que ser así. No podemos tratar con las ramas, ¿cierto? Sino con la raíz. Si yo, por ejemplo, tengo mi casa que se está hundiendo, no voy a tratar de levantar el techo si primero no he analizado, he visto qué es lo que está haciendo que la casa se hunda, ¿cierto? No tiene mucho sentido ponerle un techo nuevo si mi techo se está hundiendo, si la casa se está hundiendo, ¿correcto? Igual es aquí. Entonces, la iglesia en Corinto estaba tremendamente, hermanos, dividida. La palabra que Pablo utiliza en el versículo 10 para divisiones, esta palabra significa rotura, significa desgarrón. En Marcos 2:21 se usa esta misma palabra. Ahora, la palabra implica el uso de la fuerza para producir una separación en algo. Una cosa es que alguien separe una mesa de otra mesa, no haciendo mucha fuerza. Pero otra cosa es separar la estructura de esta pared con esta otra pared. Para separar ambas paredes, las que tenemos acá, hay que realizar un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo. ¿Cierto? Separar estas dos sillas es facilito, pero separar estas dos paredes es bastante trabajo. Igual es aquí. Para que una iglesia se separe, se rompa, haya grietas, resquebrajamiento, se necesita fuerzas muy, muy fuertes para poder llevar a cabo esto. Ahora, ¿qué era lo que estaba produciendo estas rupturas en la comunión cristiana de Corinto? Pablo le explica, es cierto, de una manera implícita, pero lo hace, y lo hace en el verso 10. Mira lo que dice. Era la manera en que hablaban entre ellos. Por eso le dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Era la manera como hablaban los hermanos de Corinto. Y por eso les manda, hermanos, hablen todos una misma cosa. Por otro lado, ¿qué era lo que más estaba provocando esta ruptura? Era la forma de pensar de ellos. Por eso Pablo les habla, tengan ustedes una misma mente. Tengan ustedes una misma mente. Y por otro lado, eran las conclusiones a las que llegaban. Por eso Pablo les dice, tengan ustedes un mismo parecer. ¿Ok, hermanos? ¿Ok? Entonces, ¿es un problema cuando la gente habla lo que quiere? ¿Es un problema cuando la gente piensa de una manera tal que produzca división en la iglesia? Sí. Porque en la iglesia no existen dos iglesias. Existe una sola iglesia, donde Cristo, el Señor, es la cabeza. Y necesitamos tener una misma mente. Eso es, una misma mente. En las divisiones, obviamente, Satanás está maquinando, obrando en la vida de los hermanos. Influye. Eso lo vamos a ver luego. El problema, ¿cierto? Así que estas cosas son las que vemos acá. Entonces, en resumen, hermanos, era la mala forma de hablar y pensar entre los creyentes en Corinto, que habían fomentado la formación de ciertos grupos dentro de la iglesia. ¿Ok? De tal manera que estos grupos, habían 4 en particular, se estaban entre ellos peleando.
¿Está bien, hermanos? Entonces lo voy a dejar ahí, hermano, porque este es un tema bastante amplio. Lo voy a dejar ahí, ya son las 10 de la mañana, para alistarnos para el culto. ¿Sí? Vamos a agradecer a Dios, hermano.